La vacunación avanza a buen ritmo en Latinoamérica y eso se ha notado ya en las cifras. Mientras hace unas semanas era el epicentro de la pandemia, ahora apenas registra contagios. Todo lo contrario ocurre en muchos países desarrollados donde la vacunación se ha ralentizado. Y no por falta de vacunas, sino porque una buena parte de la población no quiere ser vacunada. Bienvenidos al especial coronavirus. Mientras Latinoamérica registra ahora un número mínimo de contagios, el epicentro de la pandemia se traslada a Estados Unidos y a algunos países europeos. Y es que sorprendentemente, tras 19 meses de crisis sanitaria, aún hay mucha gente reticente a ser vacunada. Aquí en Alemania, tan solo el 63% de la población está inmunizado, una cifra muy baja, según los expertos. El gobierno intenta ahora aumentar estos números con incentivos. Vacunarse durante la pausa del almuerzo, sin cita previa y de forma gratuita. Este pequeño puesto en un barrio de Berlín forma parte de una campaña especial puesta en marcha en todo el país durante una semana. El objetivo es facilitar al máximo la vacunación. Hemos tenido a mayores de 80 años que se vacunaron por tercera vez. Han venido a vacunarse por primera vez personas que se decidieron espontáneamente mientras hacían la compra. Y otros vinieron después de oírlo en los medios de comunicación. En Alemania, los trabajadores sanitarios intentan llegar a quienes aún no se han vacunado. La campaña de vacunación avanza muy lentamente. El gobierno quiere que este otoño el 75% de la población esté inmunizada contra el coronavirus para evitar una nueva oleada de contagios. Hasta ahora solo el 63% ha recibido la pauta completa. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier también trata de convencer a los indecisos. Es importante volver a decir a la gente, no se trata solo de ti. Cuando alguien decide no vacunarse, no solo decide en contra de sí mismo y arriesga su propia salud, también arriesga la salud de los demás. En Alemania, la mayoría de los pacientes que requieren cuidados intensivos no están vacunados. El gobierno ha subrayado una y otra vez que no prevé imponer una vacuna obligatoria. Pero algunos de los 16 estados federales ya han empezado a restringir el acceso a determinados lugares a los no vacunados. Una razón convincente para optar por la vacuna, como aquí en Múnich. Estoy harto de estar haciéndome pruebas y todo eso. Tras el pinchazo, toca una recompensa, montarse en la noria. Alemania tiene una población de unos 80 millones de habitantes. ¿Cuántas vacunas se han administrado hasta ahora en su territorio? En su último informe, el Instituto Robert Koch de Alemania contabiliza 105.667.332 dosis de vacunas contra la COVID-19 administradas hasta el pasado domingo. En los centros de vacunación sigue habiendo filas, así que el número de inmunizados está aumentando, aunque lentamente. Para saber más sobre el rechazo a la vacunación en Alemania, conectamos ahora con Jens Holst, profesor de Salud Global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda. Gracias por atendernos. Más de un 35% de los alemanes siguen sin vacunarse y ahora no es por falta de vacunas. ¿A qué se debe este rechazo a vacunarse? Bueno, buenas tardes primero y muchas gracias por empezar. Hay una diversidad de motivos, yo creo que. Si no hablamos de los teóricos de conspiración, que siempre hay, pero que no representan más del 10% de la población, existe todavía una mezcla de incredibilidad, dudas, desconfianza y algo así. Hay que recordar que desde el principio de la situación pandémica, los informes médicos, sobre todo biológicos, han llegado con tanta fuerza y rapidez que era y es prácticamente imposible seguirlos. Muchas informaciones, además, se han ido cambiando, adaptando y hasta retirando durante los últimos años y medio. Y por muchos meses tampoco siempre se aplicaban las reglas básicas o necesarias de la epidemiología. Y todo eso ha creado preguntas, dudas y hasta desconfianza. Y tampoco no hay que olvidarse completamente de las complicaciones que sí existen, aunque no sean estadísticamente significantes, pero las hay.
y seguramente se subestiman porque no se reportan o registran de forma regular. Y hay personas que han muerto después de la vacuna, que son pocos casos, por cierto, pero eso tiene un eco, una repercusión importante en alguna gente y aumenta el escepticismo. Según muchos expertos, un 63% de vacunados es una cifra insuficiente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, los virólogos dicen que hay que alcanzar una cifra del 85% más o menos. Es el número que se maneja en términos generales, aunque al mismo tiempo no hay que subestimar el número de personas que han estado en contacto, que se habían contagiado con el virus sin notarlo, sin detectarlo, y yo creo que tal vez uno llegue a alcanzar una inmunidad de rebaño un poco antes incluso, pero sí, para conseguir una cierta seguridad hay que alcanzar esa cifra. ¿Y qué riesgos corre Alemania si no se logra incrementar esta cifra de vacunados? Bueno, el riesgo es el típico de que el número de contagios se aumenta. Eso sí, tampoco hay que saber que todavía no se puede asegurar que se disminuya a través de la vacuna el número de contagios a cero, por supuesto. Pero un riesgo que corre Alemania es que tener que volver a un lockdown en algún momento, cerrando las escuelas, los colegios, que sería la forma más fatal y con las peores consecuencias. Al mismo tiempo, uno puede pensar en un cierto aislamiento. Había cierre de fronteras al principio de la pandemia. Eso puede ocurrir de nuevo cuando otros países empiecen a considerar a Alemania un país de alto riesgo. Pero sin embargo no hay que fijarse simplemente en la parte nacional, en el aspecto nacional, porque no olvidemos de que hay una gran parte de la población mundial, sobre todo en África, pero también en otros países, que todavía no han tenido acceso a la vacuna y por ahí también persiste un riesgo bastante importante. ¿Y qué puede hacer el gobierno para incentivar la vacunación? Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, el lenguaje y los mensajes han estado bastante cerrados en los últimos meses y bastante alarmistas muchas veces. Y eso empieza a cansar a alguna gente que no quiere escuchar todos los días los mismos mensajes. Pero también al mismo tiempo hay que desvincular un poco la forma de afrontar la pandemia de la política partidaria y sobre todo de algunos políticos, porque estamos frente a unas elecciones generales el próximo fin de semana y no hay pocos políticos que han intentado de aprovechar la situación pandémica para su beneficio propio particular. Nombrando, por ejemplo, el primer ministro de Baviera, que ha sido bastante populista en algunos mensajes, y también hay socialdemócratas. Yo creo que habría que fundar los mensajes más directamente a la ciencia y evitar que la política adelante la ciencia, lo que ha pasado también, que políticos tomaron decisiones sin que hubiera la evidencia científica comprobada en ese momento. Todos estos son factores que uno tendría que tomar en cuenta para el futuro y para bajar un poco las barreras psicológicas, mentales de alguna gente que todavía no está completamente convencida, primero, de la necesidad de vacunarse, porque son dineros bastante o relativamente seguros, y segundo, porque todavía hasta la fecha no confían completamente en los mensajes que parecen muy especiales y en una dirección solamente. Disculpen. Pues muchísimas gracias, Jens Holst, profesor de Salud Global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y en Latinoamérica la tasa de vacunación avanza, aunque a diferentes ritmos, incluso dentro de un mismo país. La segunda ciudad más poblada de Bolivia, El Alto, tan solo tiene a un 36% de su población vacunada, mientras que otras ciudades bolivianas casi doblan esta cifra. Las razones son muy variadas y algunas de ellas de lo más variopintas. Esta es una vista de El Alto, en Bolivia.
La segunda ciudad más poblada del país andino tiene un total de 1 millón de habitantes, pero apenas el 36% están vacunados contra el COVID-19. Otras localidades bolivianas ya superan el 60%. Es por ello que médicos y paramédicos recorren sus calles a pie. Quieren alentar a la gente a inmunizarse. La estrategia es ir casa por casa. La viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, explica que acá buena parte de la gente se dedica a la actividad informal, por lo que pocos pueden permitirse dejar de trabajar para ir a un centro a inmunizarse. Pero también reconoce que el movimiento antivacunas tiene una influencia importante en los pobladores. Porque el resultado de estos grupos es que tengamos pacientes internados en terapia intensiva. El 100%, cerca del 100% de los pacientes internados en terapia intensiva, ninguno tiene la vacuna, ni siquiera la primera dosis en la... El trabajo del grupo es identificar casas donde no hay vacunados, ofrecer las dosis, explicar sus beneficios y sobre todo desmentir falsos supuestos, entre ellos que la vacuna cause esterilidad o incluso extrañas transformaciones. Y todas las teorías de hombre lobo no son reales. Yo me hice vacunar y no soy hombre lobo, no soy mujer loba. Estoy esperando y no pasa nada. No todos los habitantes de El Alto que temen a la vacuna lo hacen sobre la base de estos supuestos. Los brigadistas, que son casi 1 millar, apoyan a personas que expresan preocupaciones más reales, como esta ama de casa que ha recibido una dosis de AstraZeneca a pesar de sus temidos efectos secundarios. Decidió vacunarse porque ya padeció el COVID-19 y teme volver a contagiarse. Alguna vez, la anterior semana me ha dado miedo porque sé que siguen contagiándose. He ido a buscar yo aquí a La Ceja vacuna, pero no habían estado vacunando. Entonces todo este tiempo he estado pensando dónde voy a ir a vacunar. Me estaba buscando siempre. Más bien estoy feliz que hayan venido a mi hogar a vacunarme. Como en el resto del mundo, en El Alto muchos sopesan riesgos y beneficios, pero no siempre tienen acceso a información de calidad. No existe esa desconfianza, digamos, ¿no? de las vacunas, de todo lo que dicen que aún no están, digamos, en la etapa final de sus pruebas, ¿no? Pero también no hay un riesgo mortal, digamos, entonces hay que vacunarse nomás. En muchos países el problema ya no es la disponibilidad de vacunas, sino el temor y el rechazo ante estos fármacos. Y las naciones latinoamericanas no son la excepción. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por estar ahí.